pues aparte de varios intentos de proyectos educativos, nos va a dejar una necesidad latente de crear una escuela militar continua, que no paralice sus actividades académicas, tenga una continuidad, o que sea producto de pues, la necesidad de las fuerzas militares para poder fortalecerse y tener un único ejército, una única armada, porque el siglo XIX en nuestro país va a ser un siglo XIX de varias convulsiones, bastante dinámico, lleno, por supuesto, como ya había mencionado, de varias guerras civiles, en el que cambia el país como 4 veces de nombre y en el que al final la última guerra que vamos a tener en Colombia, la guerra de los 1000 días, va a ser el detonante más importante para que los gobiernos que siguieron a la guerra, es decir, ya entrado el siglo XX, van a ser necesarios, se va a crear como esa necesidad de ahora sí ya implementar una escuela militar única que pues logre consolidar y seguir forjando el proyecto de Estado-Nación. Entonces, la Escuela Militar de Cadetes, que funciona hoy en día acá en Bogotá, se creó en el año de 1907 durante el gobierno de un militar. En esa época, el presidente se llamaba el general Rafael Reyes Prieto y pues hijo de las guerras civiles del siglo XIX, vio la necesidad de ahora sí ya con un país más estable, con un país en el que pues estaba aprendiendo de los errores de las guerras civiles, decidió fijar su atención en un proyecto educativo contundente. ¿Cómo se forjó la Escuela Militar de Cadetes a principios del siglo XX en Colombia? Es un proyecto educativo de los partidos políticos, liberal y conservador, porque el presidente era del Partido Conservador y llama a a un asesor del Partido Liberal, otro general, en el que le pide que se dirija a Chile. ¿Por qué Chile? Porque Chile va a ser uno de los mejores ejércitos en América Latina para esa época. De ahí que el Estado colombiano vea la necesidad de empezar a... Ay, ya me están dando permiso acá de iniciar video. Creo que ya me ven. Voy a ver si... No, pero todavía no puedo compartir pantalla. Pero bien, entonces, en Colombia, el presidente va a forjar una alianza con personajes del Partido Liberal y personajes de la Iglesia Católica. Entonces, se va a crear... ¿Me confirma, por favor, profesor Germán, que estoy viendo acá un mensaje en el que usted menciona que va a suspender el evento? Estoy acá pendiente. Ah, ok, ya puedo compartir. Listo. Ah, no, no, creo que no. Tengo acá un problema para compartir, pero igual ya estoy como a mitad del tiempo, entonces me gustaría como aprovecharlo. Entonces, el proyecto educativo se va a forjar gracias al contacto que va a tener el Estado colombiano con el ejército chileno. Van a traer misiones chilenas que arrancan desde 1907 hasta 1915 y ese va a ser un proceso educativo muy importante. Las misiones militares chilenas le van a dar un impulso grandísimo a la Escuela Militar de Cadetes. De ahí en adelante, el Estado colombiano se da cuenta de la importancia de traer extranjeros para la enseñanza militar en Colombia. Entonces, ese primer grupo de las misiones militares chilenas va a forjar el camino para que después vengan misiones militares suizas y misiones militares alemanas. El proyecto curricular o la educación militar va a estar forjada en 2 sentidos. El primero va a ser una formación académica en aulas, en el que la enseñanza de materias básicas, como mencionaba la profesora Yajaira también en su exposición, matemáticas, física, química, en historia es importantísimo, la enseñanza de la historia de Colombia y de la historia de América Latina para el militar va a ser fundamental. Los chilenos ven en eso un aporte importante.
literatura, o sea, materias como ciencias básicas y ciencias humanas que el militar debe comprender. A la par de las ciencias militares o de materias militares relacionadas con la enseñanza en el contenido de las armas básicas, infantería, artillería, caballería, ingenieros. O sea, el estudio de las 4 básicas de combate van a ser fundamentales en esos primeros años. ¿Qué vamos a tener a lo largo del siglo XX para la enseñanza militar en la Escuela Militar de Cadetes? Vamos a ver que en la enseñanza de las ciencias básicas va a seguir durante gran parte del siglo XX hasta los años 60, cuando la Escuela Militar de Cadetes ve la necesidad de empezar a configurar una educación universitaria. Y el arte de la guerra también va a empezar a tener cambios y una dinámica bastante interesante para ese nuevo militar. ¿Por qué? Porque el militar colombiano se va a enfrentar a unas nuevas amenazas. O sea, en el siglo XIX eran las guerras civiles y pues no podía continuar sus estudios porque tenía que hacer parte de esos ejércitos que se enfrentaban, pero en el siglo XX y especialmente desde los años 40 en adelante, el militar colombiano va a darse cuenta de una nueva amenaza que existe en el país llamada la violencia política. Entonces, la educación va a estar atada a ese sentido, a afrontar esa nueva amenaza que se va a presentar en el país. Primero forjada por una estructura violenta interna y que luego se va a transformar un poco con el escenario de la Guerra Fría y del surgimiento de las guerrillas en Sudamérica y que, como bien sabemos, acá en Colombia, el surgimiento en los años 60 de FARC y ELN. Entonces, el militar colombiano tiene que enfrentar esas amenazas, por ende, la educación pues va a estar relacionada a esa nueva configuración del arte de la guerra en el sentido del surgimiento de las guerrillas socialistas en Sudamérica. Entonces, pues quizá para ir concluyendo un poco, que acá estoy revisando el tiempo, vamos a tener al inicio unos antecedentes drásticos, cambiantes, y hasta principios del siglo XX y hasta el presente, por fortuna, vamos a tener nuestra Escuela Militar de Cadetes, que no ha parado sus actividades desde 1907 hasta la fecha, inclusive con pandemia, y en el que sus proyectos educativos van a estar a la par de la necesidad del Estado colombiano, de acuerdo a lo que requiere el Estado colombiano y a las nuevas amenazas que se estaban presentando en el país. Muchísimas gracias. Quedo atenta por si hay algún tiempo de algunas preguntas o no. Y si no, pues acá ya para el siguiente expositor. Gracias a todos, muy amables. Sí, muchas gracias, profesora Erika. Ya pude recuperar el audio. Disculpen lo malo, no sé qué está pasando. Estoy alterado de los nervios, pues, porque las cosas no se están dando como uno quiere. Sí, disculpen, de verdad, ando, no sé, tuve que salir y entrar otra vez en el teléfono, algo que está pasando ahí. Pero sí, ahora tendremos al coronel unas preguntas correspondientes a la profesora, algún interesado, cualquier punto que puedan adicionar a su exposición, que sea corto y breve para darle oportunidad al otro profesor, al coronel, pues, para que tenga su disertación sobre el Colegio Militar Argentino. Cualquier pregunta, algo Vamos a hacer breve, una cosa, sencillo. profesor. Vamos primero a terminar con las ponencias y dejamos el ciclo de preguntas y respuestas para el final. ¿Te parece? Sí, exactamente, profesora. Muy bien, sí, porque así estoy alterado. Bueno, ¿verdad? muchas gracias. Adelante. Gracias. Sí. ¿Puedo comenzar? Ya va, coronel, déjame presentarlo previamente. El coronel Guillermo Ariel Drueta, retirado por supuesto, nos va a hacer una exposición sobre la educación en el Colegio Militar de la Nación, 1870-1895. El coronel Guillermo tiene estudios de grado y posgrado en las ciencias sociales, educación e historia,
ejerce la docencia universitaria en el Colegio Militar de la Nación de Argentina, como profesor titular de las cátedras de Administración de Personal y Pedagogía y Didáctica. Es autor de trabajos relacionados con recursos humanos, artículos de historia, educación e historia de la educación. Profesor, sus micrófonos son suyos y tiene unos 15 minutos de exposición. Y disculpen todo lo malo. Muchas gracias. Bien, no sé si se puede compartir pantalla y si no, comienzo. Sí puede. Bien. Sí puede, profesor. Bueno, muy bien. Bueno, como para poder dar un pantallazo de, no sé si se ve ahí. Sí, se ve perfecto. Bien. El Colegio Militar de la Nación como entidad, como organización, surge a partir de una ley que se da en 1869, promovida por el propio presidente de la República, por entonces Domingo Faustino Sarmiento, su ministro de la Guerra, Martín de Gainza, y una idea general de tener una escuela de formación de oficiales, líderes conductores que pudieran definitivamente, después de otros intentos anteriores, lograr ser sostenible en el tiempo. Algunos de estos antecedentes iniciales que tenemos acá, desde 1810, el primer movimiento emancipador, que es el 25 de mayo de 1810, la independencia, para recordar, se produce el 9 de julio de 1816. A partir de ese 1810, desde la Gaceta de Buenos Aires, que era un periódico que tanto Mariano Moreno, uno de los secretarios de la Junta, y Manuel Alberti, un clérigo, escribían ya como intención la posibilidad de tener un modelo de soldado formado en instituto. Lógicamente que tanto esta intención, producto de los problemas internos y externos que sufría por entonces el territorio que hoy conocemos como Argentina, fue desarmándose. Más luego, poco tiempo después, Manuel Belgrano, también integrante de parte de esa junta de gobierno, creó lo que se llamó la Escuela de Matemáticas, una versión académica militar, una formación militar. Luego, a partir de 1811, Pueyrredón, otro de nuestros significativos personajes de la historia, también generó y gestó la instrucción con método para oficiales, para los cabos y sargentos. Luego, en 1812, una academia práctica también de Manuel Belgrano, un instituto de formación en el arte y ciencia de la guerra. Luego, en 1814, San Martín, con lo que fue el ejército de los Andes, el ejército del norte, tomó en Tucumán, la provincia del Tucumán, la Ciudadela, que generó un movimiento de instrucción muy serio, muy enfocado en la instrucción de los oficiales como líderes conductores. Esto como un antecedente global, porque en realidad estas intenciones quedaron plasmadas por muy poco tiempo, precisamente por distintos motivos: falta de sustento económico, falta de apoyo político. En realidad, toda esta, hay entre 1814 y 1869, por ley que se crea el Colegio Militar, una gran cantidad de intenciones que quedan precisamente en ello, intenciones que algunas se plasman y otras van quedando. Luego de esto, en 1869 precisamente, Domingo Faustino Sarmiento, un estadista, educador, escritor, militar, político, fue presidente de la República y a su vez fundador del Colegio Militar de la Nación y de la Escuela Naval Militar. Si en 1872 crea la Escuela Naval Militar, como eran las dos fuerzas armadas del momento, como para generar lo que en la idea primigenia de Sarmiento existía como un sistema de defensa, articulado, tierra, naval y terrestre.
Sarmiento, en su idea, crea el colegio militar con la intención de obtener líderes conductores formados en el arte y ciencia de la guerra, algo que ya tenían en América, por ejemplo, en Sudamérica, lo tenían Brasil, Chile lo había tenido por etapas, y Brasil ya lo tenía desde principios del siglo XIX, y luego fue mutando en sitios y en nombres, pero ya estaba establecido. Argentina lo establece a partir de 1869 con la creación de esta academia. La primera dirección, curiosamente, los cursos inician en 1870. La primera dirección, curiosamente, del Colegio Militar a la Nación se le otorga a alguien que no es de origen argentino o nacional, sino alguien nacido en Transilvania, un general húngaro que fue aceptado en Argentina con el grado de coronel, y que, más allá de su historia muy particular, daría como para poder comentar esto en largo rato, independientemente de eso, era un hombre formado en la escuela de Vienne-Neustadt, dentro del Imperio Austríaco, y luego de las revoluciones de 1848, Juan Setz marcha al exilio, conoce a una argentina de la que se enamora, bien argentina, se establece acá, es agrimensor, es lo más cercano a lo que conoceríamos como un ingeniero, y luego es designado por el propio ministro de la Guerra y el propio Sarmiento como primer director del Colegio Militar. Hay una aplicabilidad real e ideal de lo que conocíamos en ese entonces como colegios nacionales. Los colegios nacionales estaban esparcidos en el país en puntos muy, muy determinados. Entonces el Colegio Militar toma como programas, como para poder llevar adelante su currícula de estos colegios nacionales. Le agrega la ciencia y el arte militar, establecido de escuelas muy puntuales, como son la norteamericana, la francesa y la alemana, de ese momento. Ese es el antecedente doctrinario más inmediato de la época. Entonces, a los programas curriculares del Colegio Nacional le agrega la ciencia y el arte de la guerra basada en estos tres modelos. Con táctica de las armas, en ese momento la infantería, la caballería y la artillería, en ese momento como el arma más importante, determinada así por el propio ejército, fueron el basamento de la instrucción y de las tácticas específicas de las armas. En este sentido, también cabe agregar, como parte de lo que ocurría, que dentro de las corrientes ideológicas que dominaban el país, y que por supuesto el Colegio Militar no fue exento, el liberalismo y el positivismo atravesaron la pedagogía del Colegio Militar. ¿Por qué la pedagogía? Porque sus profesores y sus oficiales en gran parte estaban imbuidos de esta doctrina. El primer colegio militar fue la sede de lo que se llamó la Casona de Rosas, estuvo desde 1870 a 1892, un espacio reducido, pero era el espacio que se tenía. Fíjense que no había la caballería, arma de las tres armas sumamente valiosa e importante para la época, no tenía caballerizas ese sitio. Es decir, había algo que no satisfacía las exigencias, pero era el edificio que se tenía. Ya veremos que hasta 1892 no se traslada. El proceso de cambio que va habiendo en el Colegio Militar va respondiendo a las necesidades de un país que tenía frentes que tenía que consolidar. Desde su creación, con la guerra del Paraguay, la guerra de lo que llamamos la guerra de la Triple Alianza, Uruguay, Argentina y Brasil contra Paraguay, los caudillos y los problemas de los caudillos internos, las luchas que existían entre Buenos Aires y el interior, es decir, una serie de sucesos que el Colegio Militar no desconocía, pero que trataba de ser ajeno a ellos sin poder dejar de serlo, porque la institución Colegio Militar representó para
para el Estado Nacional precisamente una cuestión de Estado. Fíjense, y como dato anecdótico, que las bajas que se producían en el colegio militar en los primeros tiempos de los cadetes, o en ese momento llamaban aspirantes, cadetes pasa a ser a partir de 1892, eran firmadas por el propio Sarmiento. El propio presidente de la República autorizaba una baja de un aspirante o de un cadete. Es decir, la importancia que tenía para el Estado Nacional. Luego de esa formación inicial, los primeros oficiales egresados se dispersaron por las distintas geografías tan amplias de Argentina, del país, y fueron un efecto multiplicador educativo sumamente valioso para las unidades donde iban a prestar servicios. Esto generó enconos, de algún modo, para aquellos oficiales que no venían de una formación académica de instituto, y que sí tenían el prestigio del campo de combate, pero los últimos aprendizajes, los últimos contenidos, conocimientos en la ciencia y el arte de la guerra, los tenían los oficiales que egresaban del colegio militar. ¿Y por qué digo efecto multiplicador? Y claro, efecto multiplicador, ¿por qué? Porque a los mismos elementos, unidades militares, se les había permitido que algunos oficiales o suboficiales, o algunos otros casos excepcionales, soldados o algunos pertenecientes a lo que conociéramos como las guardias nacionales, pudieran ingresar al colegio militar. Lógicamente que si no tenían una preparación de base sólida, no iban a poder resistir, cosa que ocurrió realmente. Hay un tema muy interesante como para acotar en este sentido, es que la presidencia olas inmigratorias, particularmente europeas, que llegan a Argentina con una diversidad étnica, racial, idiomática, muy particular, que necesitaba ser unida, amalgamada de algún modo. Sarmiento genera en esto la educación como un factor aglutinante de todas estas masas inmigratorias que fueron muy grandes, en cantidades realmente muy importantes, y que muchos de ellos, hijos o algunos de los propios llegados, querían ingresar al colegio militar y ser parte de la oficialidad. Esto tenía algunas dificultades de base en la formación, y de hecho que fueron algunos quedando en el camino en este sentido. Pero esta idea primigenia de poder igualar a todos merced a la educación fue una política de Estado que tanto la generación, dos generaciones muy importantes en el siglo XIX, atravesaron Argentina. Una fue la del 37, una generación romántica, y la otra, la generación del 80. Dos generaciones que se unieron en políticas de Estado no parecidas, pero sí en su objetivo final realmente iguales, o por lo menos tenían muchos aspectos en común, políticas de Estado claras, más allá de las diferencias que cada uno de ellos tuviera. Acá vemos algunas de las fotografías. Estos son oficiales del Colegio Militar, oficiales instructores en el Colegio Militar de la Nación. Algunos de los oficiales que egresaban volvían luego de tener su experiencia en las unidades, ya como oficiales instructores, lo que era muy enriquecedor para esos aspirantes cadetes que estaban siendo formados. Luego veremos un poco más adelante que el primer director del Colegio Militar, quien fuera luego el general Capdevila, genera una serie de cambios, no solamente desde lo curricular, sino en sus proyectos de cátedra, en la forma de educación, en la transversalidad de la educación en valores, algo sumamente valioso e importante en cuanto al debe ser y el deber ser. No olvidemos que desde el momento en que Sarmiento crea el Colegio Militar de la Nación, lógicamente envió una ley, como dijimos hoy, autorizado por el Congreso, hasta bien atravesada la década de 1880, seguimos con una idea liberal, y a caballo de eso el positivismo como otra corriente ideológica que se montaba. Esta particularidad
tiene como contra quizá, o como oposición al catolicismo, en el cual existieron no pocos roces. ¿Qué pasó? Hay un micrófono que está interfiriendo con la presentación. Por favor, Galaxy J2 Core. Ok, ya salió. Ahí también, López Dayana, por favor, cierra el micrófono y continuamos escuchando al ponente, por favor. Sí, buenas. Me parece que el coronel Guillermo salió. Parece, no sé. Sí, no vemos al coronel. Algo habrá pasado desde su país de transmisión. Vamos a esperar unos minutos para retomar, si no, vamos con el profesor y teniente coronel José Porra Pérez para continuar con esta dinámica, a pesar de los tropiezos que hemos tenido el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar con el profesor Porra Pérez. El coronel parece que tuvo un percance. Vamos a darle pues conectividad al coronel José Porra Pérez para que pueda elaborar su exposición. Muchas gracias. Coronel Porra Pérez, teniente coronel, perdón, se encuentra por acá. Vamos a presentar un video sobre el coronel Porras, sobre la educación militar, en vista de que no está presente acá y para señalar un poco sus temas, ¿no? Él nos va a presentar, pues, la educación militar en los inicios de la República de Venezuela, ilustrado con una guerrilla por escuela. El coronel es retirado, tiene estudios de grado y posgrado.
de grado y posgrado en Ciencias Sociales, licenciado en Ciencias de Artes Militares, diplomado de Estado Mayor, Escuela Superior de Guerra del Ejército, magíster en Historia de Venezuela por la Universidad Católica Andrés Bello, y también doctorando en Ciencias Políticas por la Universidad Central de Venezuela, y autor de artículos académicos, capítulos de libros y ponentes de eventos nacionales e internacionales. Creo que logró conectarse otra vez el profesor Drueta. Déjame dejar de compartir acá. Ya dejé de compartir por aquí para evitar cualquier infortunio. Sí, ya por el profesor Drueta. Hola. Profesor, adelante. Bien. Creo que se lee. ¿Puedo continuar? Disculpen, se ha cortado. No se preocupe. Sí, profesor, adelante. Muy bien, comparto la última parte entonces de la... No sé exactamente dónde ha quedado, pero como para poder expresar algunos detalles finales. Habíamos, o creo haber terminado más o menos antes en que el liberalismo y el positivismo implicaba una especie de lucha dicotómica entre aquellos oficiales formados en los cuarteles con una profunda raíz española católica, criolla y católica, y que eso le generaba algún tipo de situación dual en cuanto a ser positivistas y liberales por un lado, sin dejar de ser cristianos o católicos por el otro. El Colegio Militar se muda en 1892 al sitio de San Martín, en la localidad de San Martín, muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, y hoy se encuentra ahí la sede del Liceo Militar General San Martín, hasta 1937, en que ocupa las actuales instalaciones en las que se encuentra hoy la Escuela de Formación Única de Oficiales del Ejército Argentino. Como para cerrar, y algunas reflexiones que tienen que ver con lo que vimos recién, a modo de forma rápida de ver cuáles han sido las características de la educación en el Colegio Militar. Primero, la necesidad de un instituto de formación en el arte y ciencia de la guerra. Había esto de la conjunción académica, científica, disciplinar y de una moral férrea. Precisamente el basamento del soldado que está basado en esto, en la formación académica científica, la disciplina, el saber obedecer para poder saber mandar, y una moral férrea. Una pedagogía positivista integral, como habíamos visto recién, y las didácticas específicas en el área militar, cada una de las didácticas específicas orientadas a cada una de las tres armas que tenían por entonces. No habíamos llegado a ver algo muy importante que tenía que ver con la revista del Club Naval y Militar. Era una publicación que se hizo a partir del año 1884, crítica, constructiva para el Colegio Militar de la Nación en los institutos de formación de la época, como lo fueron la Escuela de Cabos y Sargentos. Era un modelo de prensa y de libertad intelectual. Por último, el Colegio Militar reflejó un modelo del debe ser, es decir, del cumplimiento de la legalidad, del atarse sin miramientos a el mandato constitucional, y del deber ser, aquello que orienta el camino del futuro líder conductor oficial, basado precisamente en esos aspectos que marcamos hace un momento en cuanto a las características del soldado. Una dinámica curricular que se iba adaptando a los tiempos necesariamente. La velocidad de los cambios implicaba una dinámica, un proyecto curricular
adaptado a esos momentos. El Colegio Militar fue un factor determinante en el modelo del sistema de defensa nacional junto a la Escuela Naval Militar. Entre los dos fueron una amalgama muy fuerte como para que el sistema de defensa empiece a aunarse y tener sentido. Y fue, por supuesto, el antecedente significativo para la posterior creación de la Escuela Superior de Guerra, como lo fue esta a partir del año 1900. En síntesis, como para cerrar esta breve exposición, el Colegio Militar de la Nación ha sido, desde 1870 y hasta el día de hoy, un formador modelo del oficial virtuoso, del oficial guerrero y del soldado y ciudadano. Eso es todo, muchísimas gracias por su tiempo y disculpen las interrupciones que pueda haber habido. Excelente, coronel. Sí, muy interesante su exposición sobre el Colegio Militar Argentino, muy parecido a la institución venezolana, ¿no? Todas las instituciones de alguna manera han tenido como una especie de similitud en su proceso y digamos, pues, proceso también de seguir, pues, un espacio en tiempo, ¿no? Igualmente con la institución colombiana militar, donde se puede evidenciar todos estos elementos, ¿no? Que son muy puntuales. Aquí también existió la figura de oficiales que cuando se inaugura la Escuela Militar en 1910, oficiales que no venían a la formación por prácticamente militar, sino que venían pues de las guerras, ¿no? De los conflictos y ascendían a general, ¿no? Aquí también pasó un poco esto, ¿no? Es interesante la exposición que hace usted de este coronel húngaro, ¿no? Que pertenece también a su escuela, a su colegio, y que hace pues grandes maniobras para mejorar pues y la formación de los futuros oficiales del ejército argentino. Muchas gracias, coronel. Gracias a usted y a ustedes. Muy amable. Muchas gracias. Ahora vamos a presentar la exposición del teniente coronel Porra Pérez, si está presente. Si no, él deja un video, porque tiene un compromiso, y dejó un video por acá para, digamos, poderlo detallar, que ustedes de alguna manera, vamos a ver si se puede colocar y puedan ustedes detallarlo de alguna manera. Ya presento, disculpen la...
Compra un kilo a un kilo nuevo. ¿Qué me dices? Tú mandas como si para la calle, ¿verdad? Quiero un kilo. Cuando Están bellísimas las láminas del profesor, no obstante no logramos escuchar
Tú traes los datos. Llamamos al número. No me responde, no me contesta. Normal. Yo cuando tenga los datos en el número, yo le repito y no me lo contestan. Mira que sí. Sí, profesora. Ok, Profesora Carolina. aquí estoy. No sé si me pueden ver. En todo caso, bueno, con todos los inconvenientes técnicos que hemos tenido hoy, nosotros vamos a hacer la grabación de esta sesión para poder disponer del video. De manera tal, las dos primeras presentaciones que no quedaron registradas, las podamos subir al canal YouTube. Con la del profesor Drueta quedó perfecta. Y bueno, en el siguiente video pues va a ir esta presentación, esta última presentación que tiene unas láminas muy atractivas, pero no logramos escuchar el audio del profesor José Porras Pérez. Entonces, hay unas preguntas que tenemos acá ya para las profesoras Yajaira Freites, también para la profesora Erika Figueroa y también para el profesor Guillermo Drueta. Y es la siguiente. Resulta sumamente sorpresivo el origen matemático del inicio de la profesionalización de las Fuerzas Armadas. La pregunta ¿es la matemática el fundamento de la enseñanza de los militares profesionales en todo el mundo o es una especificidad de América del Sur? ¿O cómo podría explicarse este énfasis por crear escuelas matemáticas para la enseñanza de las artes militares? Bueno, vamos a pedirle entonces a cada uno de los ponentes que nos aporten su opinión sobre este aspecto. Primero la doctora Freites, después la profesora Figueroa y después el profesor Duret. Muchas gracias. Escuchamos, profesora Freites. Bueno, es lamentable, es lamentable que el profesor Porras no haya podido hacer su exposición, pero él nos hubiera dado esta respuesta. Lo que yo sé es lo siguiente, es que el modelo que estamos siguiendo y que empezamos a seguir fue porque estamos en el siglo XVIII, principios del XIX, y entonces los modelos es Francia y España, en el cual la formación militar estaba relacionada con estas ciencias. Además, no es gratuito, porque resulta de que las actividades militares, a la artillería, la infantería, todo eso requerían de un cierto cálculo, de ciertas previsiones. Entonces ya no era solamente la inspiración y el valor y el arrojo, sino también la premeditación, el cálculo, el pensar y reflexionar sobre este tipo de asuntos. Entonces no es inclusive vamos a ver, si uno examina más arriba, a West Point, también ellos tienen tienen esta dualidad de que formaron un inicio oficiales para el ejército norteamericano, pero también ingenieros. Incluso creo que también la academia militar naval que ellos tienen, creo que es Anápolis, también estaba en este sentido. Hay un fuerte ingrediente matemático y físico. Bueno, en la naval es obvio también, porque la navegación a partir de 1492 requería el conocimiento de ciencias. Bueno, esto es lo que yo puedo decir sobre el particular. Y entonces por eso fue que en el caso venezolano, los egresados de esta academia se convirtieron en profesores y en una fuente para la formación y los estudios en otras partes del país que carecían de los recursos profesorales. Excelente, profesora Freites. Muchas gracias. Profesora Erika Figueroa, la escuchamos.
Gracias. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, estoy de acuerdo con lo que menciona la profesora Yajaira. Es innegable una relación directa entre las ciencias militares, el arte de la guerra y, bueno, las matemáticas. Creo que desde el siglo XIX se potenció esa relación. Y pues bueno, con el fortalecimiento de los ejércitos europeos y la necesidad que tuvieron varios ejércitos de América Latina en tener una conexión fuerte con ellos, Prusia, Francia, etcétera, pues vamos a ver que se fortalece esa relación. En el caso colombiano, va a ser necesario por la necesidad de poner a producir el país, de darle una transformación al, a la República de Colombia en el sentido de mejorar vías, de empezar a crecer un poco como en la infraestructura, de otorgarle un rol importante al militar, pues en no verlo como el sujeto exclusivo en el escenario de combate, sino verlo, visualizarlo como, como parte del crecimiento del Estado en sí mismo. Entonces, eso se va a ver especialmente a finales del siglo XIX, en el caso que yo les mencionaba en uno de los intentos de escuela militar, con la ingeniería civil y militar, como para el año de 1880. Y luego ya en el siglo XX, los ingenieros militares son los que van a tener un impulso muy importante. Es más, hoy en día, en el ejército colombiano, los ingenieros militares tienen un rol fundamental en la productividad del mismo ejército y del Estado colombiano. Entonces, eso para pues, nuestro país. Gracias. Muchas gracias, profesora Figueroa. Profesor Guillermo Ariel Drueta, la misma pregunta también para usted. ¿Por qué este origen matemático? Ajá, gracias. Bueno, mire, expresábamos que a partir de 1810, fecha coincidente con Colombia también, tiene lugar la fundación de lo que acá se llama la Escuela de Matemáticas. Es decir, esta Escuela de Matemáticas está orientada a la formación militar y de la ciencia exacta. Álgebra, geometría, trigonometría, todos aspectos que el militar no podía desconocer. También habíamos hablado en la exposición la importancia que tenía la artillería, a la cual se le daba una prioridad por sobre la caballería y la infantería, lo cual implicaba conocimientos técnicos específicos de ciencia exacta, de matemáticas y todas sus derivadas, que fue algo que a lo largo del tiempo no ha cambiado. De hecho que en la fundación del Colegio Militar de la Nación, los primeros años fueron orientados hacia las ciencias exactas, mucho más en comunión con el positivismo, que sin desechar a las ciencias humanas, apoyaba fervientemente el desarrollo de las ciencias exactas. Quiere decir que esto, de algún modo, es coincidente en lo que hace a la formación militar integral, ciencia y arte de la guerra, ciencia, en este sentido, orientado hacia las matemáticas y todas esas ciencias derivadas. También coincido con lo que dice la doctora Erika en lo que hace a la formación de los ingenieros. La formación de los ingenieros militares ha sido siempre un desvelo para el ejército, logrado luego, curiosamente, por quien fuera el primer director del colegio militar, este señor que venía de Hungría, Juan Setz, que creó luego la Escuela de los Ingenieros Militares. Creo que esto ha sido en Latinoamérica en general, sin particularizar, un modelo que se ha tomado precisamente de las escuelas francesas, particularmente argentinas, de las escuelas francesas, alemanas y norteamericanas. Sin ir más lejos, la Escuela Politécnica de París, como padre, de alguna manera, o madre del positivismo, no deja de tener su influencia en América Latina, en particular en estas enseñanzas. Me parece que eso resume un poco
la respuesta que puedo llegar a dar al respecto. Excelente, profesor, muchísimas gracias. Hay otra pregunta acá que refiere, ¿existen registros sobre cuáles eran los textos en los que estudiaban las personas que se formaban en estas escuelas militares? Igual vamos a proceder en el mismo orden. Escuchamos a la profesora Yajaira Freites. Gracias. Sí. Por ejemplo, el trabajo de Seki Lutowski sobre la Academia de Matemáticas de Caracas tiene una parte de esto. Es una combinación de textos donde hay ejemplares para física, matemáticas, en este sentido. Hay traducciones que hicieron los profesores para ayudar a los estudiantes. Y también hay textos de, por ejemplo, sobre todo los de ingeniería estaban en francés. Claro, lo que ocurre es que, hay que estudiarlos en el contexto en el cual se estaban leyendo. Según el Lessec dice, Sagüiza, que digo correcto, Lessec Sagüiza, él decía que los profesores hicieron un esfuerzo por mantener la actualización de los conocimientos con estos textos, pero que se quejaban de que de que la biblioteca de la academia no estaba bien dotada de la magnitud que ellos pensaban que sería. Pero eso es otro aspecto a estudiar como tal. Entonces sí conocían a Cauchy, conocían todo este tipo de cuestiones, pero eso en el caso de la de Caracas se reúne las matemáticas, está la ingeniería, sobre todo la ingeniería civil procedente de Francia, y hay algunos textos militares que curiosamente se ven poco en los textos militares. Una de las cosas que me llama la atención es que si bien el uso de la matemática, yo indiqué que era porque los adelantos en cosas como la artillería requerían de un conocimiento técnico, solamente por lo menos matemático como tal. Sin embargo, en Venezuela se da este asunto de la artillería, pero no de la caballería. Es decir, no hay una parte que, por ejemplo, diga conocimiento, equitación o algo, o utilizo de esto, y no hay en ninguna parte que se asumía que los estudiantes sabían montar a caballo. Bueno, era la única cosa, pero de hacerlo de una forma adecuada, eso no estaba, al menos no se veía en ese momento. Al menos fue en el caso de Caracas. Muchas gracias, profesora Freites. Profesora Figueroa, la escuchamos. Gracias. En el caso Colombia, vamos a tener textos del siglo XX. Desde el mismo nacimiento de la SMIC en 1907, tuve la oportunidad de estudiar los textos para la enseñanza de la historia patria de dos historiadores colombianos muy famosos para 1910, los textos de Henao y Arrubla. Los textos producidos por esos dos historiadores hicieron parte de los textos académicos acá en la SMIC, y porque precisamente uno de ellos fue profesor de historia aquí de los cadetes. Es más, si se puede conseguir todavía, están tanto en la biblioteca de la Escuela Militar de Cadetes como en la biblioteca en donde estoy, la Biblioteca Central Tomás Rueda Vargas. Y ya más hacia adelante, en los años 70, los años 80, en los años 90, la Escuela Militar de Cadetes organizó unos textos guía valiosos, importantísimos, son como unos compendios en el que los cadetes tenían la oportunidad de pues tener más a la mano la información necesaria para poder estudiar en aulas y poder preparar mejor sus evaluaciones.
Por fortuna, se tienen todavía esos textos que son pues de consulta obligada para quienes estudiamos historia militar y quienes nos gusta ver esa trayectoria de la enseñanza de la historia militar en Colombia. Entonces, sí se tiene, pero del siglo XX. Del siglo XIX es muy difícil. Del siglo XIX se tiene información, se tienen datos, registros en que quienes eran los docentes en esa época, o sea, aparte de los profesores nacionales, profesores internacionales. En el siglo XIX tuvimos misiones francesas y misiones norteamericanas en esos intentos de escuela militar. Vamos a ver una conexión directa, pero con las enseñanzas de ejércitos europeos. ¿En dónde quedaron evidenciados? En los memoriales de Estado Mayor del siglo XIX, en las memorias del Ministerio de Guerra del siglo XIX, y pues que nosotros en este caso los historiadores los llamamos fuente primaria y reposan acá, también para consulta de los investigadores acá en la Biblioteca de las Fuerzas Militares Tomás Rueda Vargas. Gracias. Muchísimas gracias, profesora. Profesor Drueta, lo escuchamos. Bueno, precisamente tomando como última parte de lo que dijo la doctora Erika, el Colegio Militar de la Nación guarda como fuente primaria sus memorias, sus libros de órdenes del día, que se encuentran en el archivo central del Colegio Militar de la Nación, que me ha permitido poder verlos, trabajar sobre esta temática durante algún tiempo. Ahí podemos ver, incluso se encuentran en el museo algunos de los textos más importantes, incluso uno del propio primer director, pero, por ejemplo, para estudiar teoría de la guerra, se estudiaba Jomini. Entonces, Jomini estaba dentro de los textos iniciales. Dentro del derecho había autores de textos que por el momento habían escrito, autores nacionales, argentinos que habían escrito, y que de hecho eran profesores en el colegio militar, es decir, sus propios textos puestos a disposición. También las matemáticas orientadas, recordemos que teníamos los mismos programas en lo que hace a la educación general de los colegios nacionales, con lo cual se adoptó prácticamente la misma bibliografía. Lo que se cambió de ello fue lo orientado a lo militar. Por caso, como dije recién, el texto de teoría de la guerra de Jomini. Luego, el idioma, estudios de idioma, estudios de francés, estudios de inglés, estaban, y hoy otro, haciendo hincapié en lo que había dicho la respuesta de la profesora Freites, cuando había hablado de las traducciones. Sí hay traducciones también efectuadas, incluso por el propio primer director, que hablaba muchos idiomas, de hecho que su tránsito en el exilio luego de la Revolución del 48 en Hungría lo trajo al país. Y eso le había permitido el conocimiento de idiomas y poder traducir algunos de los libros. Por ejemplo, El porqué de las cosas, algunos de los textos que estaban a disposición de los cadetes aspirantes. Sí, hay una amalgama de eso en el periodo tratado. Luego hay otros textos que se van usando a lo largo del periodo posterior, pero ciñéndome a este periodo inicial, hay textos norteamericanos, algunos en inglés, algunos ya traducidos, otros franceses y en menor cuantía traducidos del alemán. Muchas gracias, profesor. Tenemos tiempo para una última pregunta y nos llega de España, es la siguiente. A finales, luego de la Guerra Civil Española del siglo XX, o sea, de 1936 a 1939, las personas, para poder estudiar, las personas de bajos recursos económicos, ingresaban o bien al clero o bien a la institución militar. Ahora bien, en el caso de América del Sur, ¿cuáles eran los requisitos para ingresar a estas escuelas militares
en los comienzos del siglo XIX? ¿Había un requisito aristocrático o estaban abiertas a cualquier tipo de miembro del llamado pueblo llano? Muchas gracias. Vamos a comenzar igualito por la profesora Freitas. Primera cosa es que en los tres países en que estamos presentes aquí, yo observo que en la Academia de Matemáticas, la Academia Militar de Matemáticas de Caracas, está en el principio de 1930, y luego entonces tenemos una que se extingue en 1878, y luego comenzamos una nueva Academia Militar en 1908. Entonces yo siempre me estoy refiriendo a la primera hasta 1978. Y por eso, posiblemente, los libros y los textos que hablan, que se pueden ver en el 1900 son distintos a los del siglo XIX. Pero contestando a esto, siempre fue un problema, porque se requería, generalmente el nivel para entrar en la Academia Militar era casi el mismo que tenía que tener un estudiante para entrar a la universidad o al colegio nacional. Saber leer y escribir, tener ciertos conocimientos de aritmética, de matemática, y tenían que por lo menos de haber cumplido el primer ciclo del bienio filosófico. Entonces, es muy difícil, es decir, es muy difícil que cualquier hijo de vecino o un campesinito en 1830, 1840, pudiera acceder a la Academia de Matemáticas. Y de hecho, accedían solamente los jóvenes que podían hacer eso. Por supuesto, eso trajo también que lo que planteó el profesor Drueta, de que en el principio había los egresados de la Academia de Matemáticas eran, no rivalizaban, entraban en la resistencia con aquellos oficiales que habían ganado sus galones en el campo de batalla, y entonces, y que posiblemente venían de muy abajo, porque eso fue lo que ocurrió en la época de independencia, que permitió una cierta movilidad social debido al conflicto bélico. Pero con esta Academia de Matemáticas, pues eran personas o jóvenes mejor, de clase no media, pero sí preparados, y no eran hijos de vecinos. En la actualidad, los estudiantes tienen que tener un bachillerato. Y creo, si a lo mejor el profesor Germán, que tiene un trabajo sobre los primeros años de la Academia Militar, que se creó en 1908, en el siglo XX en Venezuela, muestra que si bien hubo un esfuerzo universal porque entraran gente de muy variado nivel, el problema era el conocimiento. No todos, algunos pasaban, otros tenían rendimientos muy deficientes, porque por lo menos tenían que tener un cierto nivel. Entonces, aquí un joven tiene que tener por lo menos un nivel de bachillerato de escuela secundaria. Entonces, si usted quería hacer carrera en el ejército, lo hacía muy bien si hubiera estado en la guerra de independencia, en donde podía ascender por gestos en el campo de batalla. Pero una vez regularizado el asunto, en la academia era esto. Y sin embargo, eso no siempre ocurrió para que oficiales del ejército, que no necesariamente habían pasado por la académica, terminaran en los puestos más altos. Sí, por favor. Muchas gracias, profesora. Escuchemos entonces a la profesora Erika Figueroa. Gracias. El siglo XIX va a ser muy dinámico. Si bien los gobiernos de turno empezaron a crear sus diferentes intentos de escuela militar, no se abría la puerta para todo el mundo. Entonces, quizás los hijos de la élite, alguno pudo haber pensado en la posibilidad de entrar. No estaba abierto para cualquiera porque los requisitos eran, pues, de cierto modo, tener ciertas características para poder entrar al ejército. El siglo XIX en este país no era iletrado, no era una gran cantidad de habitantes no sabían ni leer ni escribir, o sea, un gran porcentaje de analfabetismo.
Entonces, de hecho, no pasaban de 30 o de 40 cadetes en cada uno de estos intentos del siglo XIX. Y también era necesario pues contar con recursos para poder pagar la manutención. Entonces, pues no es que fuera un proyecto educativo fácil en el siglo XIX, si entendí bien la pregunta. Ahora, con el intento de la Escuela Militar de 1810, pues se va a también a presentar varias circunstancias, porque pues es el primer intento. La idea era tratar de vincular varios jóvenes con esta nueva guía o con esta nueva dirección de una escuela militar criolla en una orientación republicana, no monárquica. Pero como desafortunadamente no prospera por las guerras civiles, vamos a ver que de ahí en adelante son procesos de corta duración, no más de 5 o de 6 años en cada uno de los intentos de escuelas militares durante el 19. Ya cuando se forja la Escuela Militar de Cadetes en 1907, pues los requisitos, una buena condición física, también requisitos académicos, pues de familias que pudieran costear ese requisito económico. Y con el paso del tiempo, el factor económico también va a ser importante y el factor político. En este país, Colombia siempre tiene una directa relación con el contexto político. Entonces, más o menos para los años 30, 1930 al 45-46, en la época de la hegemonía liberal, va a haber una discordia, un poco, roces, entre la institución militar y los gobiernos de turno, que eran de corte del partido político liberal. Se van a forjar pequeños roces. Entonces también vamos a tener pues preguntas de orientación política en ese sentido para esa época. Y pues ya hoy en día los requisitos que se exigen para entrar a la Escuela Militar de Cadetes, requisitos de edad, requisitos de condiciones físicas, de condiciones académicas, por supuesto el bachiller académico, requisitos económicos no, porque ya la Escuela Militar tiene becas para la excelencia académica en el bachillerato, para la excelencia deportiva. Entonces, pues bueno, la dinámica ha sido bastante grande en este periodo histórico de las MIC en el siglo XX. Excelente, profesora. Profesor Drueta, escuchamos. A ver, profesor Drueta, sí está todavía en el chat. ¿Ahí se escucha? Ahora sí, perfecto, gracias. Bien. Fuera del periodo tratado, es decir, entre 1810 y la creación del Colegio Militar, había dos razones fundamentales, entre otras, que generaban el ingreso, la necesidad de ingreso y la necesidad de aceptación o no en los sitios donde funcionaron academias militares. Por caso, en los colegios nacionales también funcionaron. Esas dos razones eran, primero, la necesidad de contar con personal que pudiera tener la capacidad para ser oficial en el futuro inmediato. Si necesitaban de líderes conductores inmediatos, formados quizá en el campo de batalla, formados en los regimientos, por caso el general Martín Miguel de Güemes, que fue formado en el Fijo de Buenos Aires y que fue quien contuvo el norte argentino mientras el general San Martín preparaba su ejército en Cuyo. Es decir, esa formación era una necesidad por parte del sistema de defensa argentino, que todavía era incipiente, incluso no formado. Y la otra razón era la necesidad de parte de la población de formar parte de cierta élite que significó durante muchos años la pertenencia
al ejército, o a las Fuerzas Armadas, pero en particular al ejército. Yendo al espacio temporal del trabajo, a partir del ingreso del colegio militar, como yo había reflejado en parte de la exposición, las olas inmigratorias que acompañaron la presidencia de Sarmiento hicieron que se genere en Argentina una gran cantidad, que haya en Argentina una gran cantidad de ciudadanos provenientes particularmente de Europa, con una diversidad, como dijimos, étnica, racial, cultural, particular, en el cual la educación fue la amalgama. El colegio militar no fue ajeno a eso y trató de ser receptivo en cuanto a las exigencias, que eran una exigencia física, una exigencia académica normal y una exigencia moral y de buenas costumbres. Pero además había otra que era muy importante, que era la posibilidad de ser recomendado por alguien que pudiera tutorear, ¿sí? Que sea un tutor de quien pudiera llegar a ingresar. Eso no significaba nada más que eso para el ingreso. Ahora bien, a lo largo del proceso de 1870 en adelante, el colegio militar se convierte en una institución meritocrática, pero puertas para adentro. Eso significa lo que hoy conocemos como orden de mérito, al día de hoy incluso, es el mérito dentro, y el sentido corporativo por un lado, más que el individual, pero meritocrática, no porque compite con otra parte de la sociedad, sino puertas para adentro. Tratar de ser el mejor en cuanto a lo individual y ser mejor como parte para el equipo. Al día de hoy el colegio militar tiene exigencias físicas, psicológicas, intelectuales, es decir, académicas, se rinde en distintos lugares del país para poder ingresar, se hace una selección de ello, y luego de esa selección quedan los postulantes, aquellos que hayan tenido las condiciones que indican esos requisitos, y que puedan ingresar al primer curso del colegio militar. En síntesis, desde el inicio de la creación de estos institutos militares, hasta la creación del propio colegio militar, y hasta la fecha, el ingreso al colegio militar ha tenido ciertas particularidades y ciertos requisitos que no alcanzan todos en este caso, que no tiene que ver con una cuestión de élite, sino que tiene que ver con una cuestión de exigencia, como muchas instituciones así lo exigen. Muchísimas gracias, profesor Trueta, por esta respuesta tan interesante. Gracias a todos los profesores por estas respuestas que han sido realmente bastante interesantes, muy ilustrativas, y por supuesto gracias a todos los participantes por estas preguntas. Nosotros, en nombre del Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarios de la Universidad Simón Bolívar, en nombre también del Departamento de Formación General y Ciencias Básicas y de la Cátedra Caudillo, Dictador y Fuerza Armada en Venezuela 1830-1958, y también en nombre de las instituciones que nos acompañan, la Academia Colombiana de Escuela, ya va, que se me pierde, de Historia Militar, perdón, la Academia Colombiana de Historia Militar, y también FUNINDES, USB. Les damos muchísimas gracias a todos los ponentes, a todos los participantes en esta tertulia, y en especial muchas gracias al doctor Germán Guía por haber convocado esta ocasión de hoy, estos ponentes tan exquisitos, este panel tan excelente que nos ha abierto un horizonte a un tema para muchos desconocidos, y para quienes sí son especialistas en él, pues también han aportado unos elementos conceptuales formidables. Espero que esto sea el inicio de una segunda oportunidad de tenerlos a todos también reunidos acá. Y bueno, vamos a colgar todas estas participaciones en un video adecuadamente editado en el canal YouTube del Instituto. Profesor Guía, ¿quiere dar unas palabras para despedirse? Si tiene acceso. Sí, aquí estoy. Ajá, ok. Bueno, por mi parte, muchas gracias a todos. Sí, cómo no.
Sí, agradezco pues a todos los presentes, al público, a FUNINDE, a la Academia Colombiana de Historia Militar, a los ponentes como la profesora Erika Figueroa, la doctora Yajaira Freite, el coronel Guillermo Ariel de Argentina y el teniente coronel José Porra Pérez. Por motivos pues no se pudo desarrollar su exposición, pero sí, él hizo también un trabajo. Por cierto, la profesora Yajaira, yo no tengo investigación sobre la educación militar, es un tema que desarrollé con un artículo publicado por el teniente coronel José Porras Pérez en la revista Tiempo y Espacio, no me recuerdo el número, que sale sobre esa influencia, ¿no?, francesa, española y de la educación militar venezolana a comienzos del siglo XIX y gran parte del siglo XX, siglo XIX, perdón, donde se ve esas influencias francesas, españolas, pues, dentro de los cuadros de lo que fue la Academia Militar de Matemáticas, ¿no?, de 1830 a 1872, que estuvo de alguna manera funcionando. También pues, a los públicos presentes, a los estudiantes de la asignatura, a los profesores pues, que se dignaron, disculpen los infortunios, pues esto se escapa de las manos, pero ya podemos dar un cierre a este espacio y agradezco su participación y sus buenos oficios. Muchas gracias.